Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo inicio de semana laboral y que esta semana, todo el resto de la semana sea una semana de bendición y una semana de productividad. El día de hoy vamos a tratar un tema que es la continuación de nuestra serie Vistiendo a la novia, que le hemos titulado Creer en Dios. Es un tema fundamental para que nosotros enfoquemos nuestra vida en el Señor. Pero antes de comenzar, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor su sabiduría, su consejo, su inteligencia para que podamos no solamente escuchar la palabra, sino entenderla y ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora delante de ti, dándote gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra en esta noche. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a todos, Señor, a la verdad, y que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestros corazones, que nuestros corazones sean una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento espiritual, pero por sobre todo abre nuestro corazón para que podamos escuchar, guardar, entender y poner por obra tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos los que se han agregado a la transmisión. Que el Señor les bendiga. No es un secreto el hecho de que la venida de Cristo está muy pronta. Vemos las señales de los tiempos como hemos mencionado en algunas oportunidades, en las otras enseñanzas, y la urgencia en este momento es vestirnos de la novia, cada uno de nosotros, y también vestir a la novia, es decir, a las personas que tenemos a nuestro cargo. Solo para que veamos algunas de esas señales muy rápidamente, voy a comenzar con una señal de hoy. En las noticias de la red está circulando la noticia de que en el Congreso de la República ya va a tercera lectura una iniciativa de ley donde se establece que es obligatoria la vacunación contra el COVID, y eso implica que si la vacuna que fuera escogida por el gobierno llevara un microchip, pues esa vacuna sería obligatoria para todos. No es que esa vacuna sea la marca de la bestia, pero es un anticipo, es un ensayo de lo que será la marca de la bestia en el futuro. Por el otro lado, todas estas medidas de contención del coronavirus, realmente lo que en el fondo esconden es el control de la población mediante el temor. Y recordemos que el temor es un arma del diablo, por lo tanto va a ser un arma del anticristo. Mucha de la gente se va a dejar poner la marca de la bestia por temor a no poder comprar ni vender. Entonces, esta cuestión detrás de todo fue generar temor para ensayar sobre el control de la población hacia un futuro. Por el otro lado, en Israel, la semana pasada se firmó un pacto de paz con los Emiratos Árabes Unidos, y hay dos cosas, dos señales ahí o esto apunta hacia dos señales. La primera es que antes de la tribulación dirán paz, paz. Esa es una. Y la segunda es que en Ezequiel 37 nos habla de la restauración de Israel, el valle de los huesos secos, pero en Ezequiel 38 y 39 habla de una guerra contra Israel de parte de Magog. Esto es todos los reinos que están al norte de Israel. Y esa no es la guerra al final del milenio, sino es antes de la tribulación. En el milenio ya no va a existir Israel.
porque el Señor se va con todo, mientras el diablo es soltado. Entonces, esta guerra tiene como, no incluye, si notamos bien, en el pasaje de Ezequiel 38 y 39, no incluye a los reinos del sur, es decir, a Emiratos Árabes Unidos, a Jordania y a Egipto, que son los países con los cuales Israel tiene un pacto de paz. Pero por el otro lado, todos los países del norte de Israel, como Líbano, Irán, algunos de Turquía, Siria, aunque en este momento está entretenido con una guerra interna, todos esos países son enemigos de Israel. Y Irán está financiando tanto a Hezbollah en el Líbano como al gobierno sirio para hacer un frente común al final en contra de Israel. De hecho, Irán está preparando armamento atómico para destruir a Israel y ellos no lo ocultan. Ellos no ocultan que su fin último es destruir a Israel. Aunque la comunidad internacional y la política internacional está haciéndose de la vista gorda, Irán está preparando una bomba atómica para destruir a Israel teóricamente, lo cual no va a suceder de acuerdo a lo que está profetizado en Ezequiel 38 y 39. En fin, esto nos habla de la inminencia de la venida de Cristo, además de otras muchas señales que están pasando en el mundo, pero principalmente estas que son las más recientes. Y si Cristo, si la tribulación está cerca, si las señales del fin están cerca, esto implica que el arrebatamiento está aún más cerca, porque el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, antes de la gran tribulación. O sea, el tiempo que nos queda para cada uno de nosotros prepararnos para la venida de Cristo realmente es un tiempo muy, muy corto ya. Así que es una tarea que debemos emprender con la mayor diligencia, urgencia que nos sea posible. Y la palabra de Dios nos lo dice de una manera muy clara en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 26, la palabra dice: viene por una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. En Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3, también la palabra de Dios dice que antes de la venida de Cristo, Él preparará a su iglesia, limpiará a su iglesia, purificará a su iglesia, porque Él es como jabón de lavadores y fuego purificador. Eso significa una purificación de la iglesia. También cuando Juan el Bautista anunció la primera venida de Cristo, y eso se repite en la segunda venida, fue enviado para preparar el camino del Señor, y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje ahora es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya viene. Y por el otro lado también Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista era: ya el hacha está preparada a la raíz de los árboles, árbol que no da buen fruto será cortado. Y finalmente en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, la palabra de Dios dice que el juicio, o sea, ya lo final, recordemos que la tribulación y la gran tribulación son un periodo de juicio para el mundo, que el juicio comenzará por la casa de Dios. Es decir, si ya no vamos a estar en la tribulación porque nos vamos en el arrebatamiento, el juicio de Dios para que comienza con la casa de Dios es inminente, y nosotros deberíamos estar preparados para que cuando ese juicio venga no nos afecte. Y una de las cosas que necesitamos, que es el tema de hoy para prepararnos, para estar preparados, es el tema de creer en Dios. Hay mucha confusión en el ámbito del cristianismo de hoy, hay mucha confusión entre en cuanto a lo que significa creer en Dios. En Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús estableció claramente un principio. Les dijo: tened fe en Dios. Y en Marcos capítulo 6, versículo 31 al 32, al 34 o 33, nos aclara
a qué se refiere ese tener fe en Dios. Dice la palabra, y es Jesús hablando: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Eso qué implica? Implica que creer en Dios, tener fe en Dios, es buscar el reino de Dios y su justicia, no las añadiduras, porque las añadiduras son eso, añadidos. Pero los añadidos vienen de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es obediencia a la palabra. Yo no puedo decir que creo en Dios cuando no le estoy creyendo a Dios por su palabra. No puedo decir que creo en Dios cuando solo estoy creyendo por las añadiduras, solo estoy creyendo por provisión, por seguridad, por milagros, por éxito, por prosperidad económica, por alcanzar posiciones, etcétera, etcétera. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. No me puedo quedar con un Salvador que no sea mi Señor. Las dos cosas van bien juntitas, tal como lo vemos en la palabra en Romanos, en el capítulo número 10 y versículo número 8. Si leemos claramente el contexto, no se trata solamente de confesar, como mucha gente piensa. Sí, no, yo ya confesé a Jesús como mi Señor. No, es que se trata de creerlo, y creerlo tiene sus implicaciones. Miremos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note, primero va el señorío por delante, y creyeres en tu corazón, o sea, una firmeza, una certeza, una convicción en el corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, es el señorío, la fe y la salvación. O sea, creer en el señorío mediante la fe en el corazón para ser salvo. Y todavía en Romanos 10:11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor, notemos, Señor, no dice Salvador, dice Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si notamos, en este pasaje no se trata de hacer una confesión solamente, se trata de creerlo en el corazón y asumir el señorío de Jesús en mi vida. Y si asumo el señorío de Jesús en mi vida, significa que Él es el que manda. Por eso es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Sus leyes, sus mandamientos. No solo se trata de prosperidad, de éxito, de milagros, de sanidad, de bendición. Esas son añadiduras, son el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia. Y nos lo dice la palabra en un montón de pasajes. Por ejemplo, en Tercera de Juan, que solo tiene un capítulo, en los versículos del 2 al 4, ¿qué dice la palabra? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así, esa es la condición, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Entonces, el deseo que el Espíritu Santo está manifestando a través de Juan es por la fe y por el testimonio y por la obediencia de aquel a quien está dirigida la carta, que es Gayo, ¿verdad? No tengo yo, y termina en el versículo 4 y dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y si
Juan, por el Espíritu Santo, por supuesto, escribe eso. Imagínese el gozo que tendrá el Señor de que nosotros andemos en la verdad, de que nosotros andemos en su palabra. Si vemos en Mateo 6:33, dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Si vemos ahí, hay una condicionante y hay dos partes. Buscar el reino de Dios y su justicia significa sus mandamientos, la obediencia. Y las añadiduras significan la consecuencia de la obediencia. La consecuencia de la obediencia va a ser las añadiduras. Entonces es la parte más importante del Evangelio, no son las añadiduras, la parte más importante del Evangelio es la obediencia, y la buena noticia del Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia, es, número uno, que en Cristo tenemos salvación de pecados y vida eterna. Y la segunda noticia es que podemos vivir una vida de bendición, podemos vivir una vida de bienestar si obedecemos los mandamientos del Señor, y la obediencia está ayudada en nosotros, no es algo que viene de nosotros mismos y en lo cual estamos solos, sino que la obediencia es un fruto, es un resultado del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da su Espíritu Santo para que podamos obedecer su palabra, para que podamos vivir su palabra. Por eso busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y la palabra nos lo dice no solo en estos pasajes, también está, por ejemplo, Josué 1:8. Le dice, en ese pasaje, 3 veces le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero no para estrategias de guerra, ni para diseño de armas, ni para organización del ejército, sino le dice para que leas esta palabra y medites de día y de noche en ella y la pongas por obra para que todo te salga bien. O sea, el esfuérzate y sé valiente es para conocer la palabra, para entender la palabra y para ponerla por obra. No es esfuérzate y sé valiente para poner un negocio, o esfuérzate y sé valiente para adquirir un liderazgo, o esfuérzate y sé valiente para tener éxito, o esfuérzate y sé valiente para que alcances posiciones. Es esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para leer esta palabra, para entenderla, para guardarla y para ponerla en obra. Esa es la esencia de la vida cristiana. Hoy, desgraciadamente, en muchos segmentos de la cristiandad no es así. Mucha gente en la cristiandad lo que anda buscando es las manos de Dios, no el corazón de Dios. Y Dios tiene misericordia y Dios tiene gracia, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace la lluvia, Él hace que caiga la lluvia sobre buenos y malos, sobre las cosechas de buenos y malos. Pero eso no quiere decir que delante del Señor sean aceptables. De hecho, si recordamos cuando Pablo, por el Espíritu Santo, le escribe una carta a Timoteo, que era su discípulo, en 2 de Timoteo 2, versículo 15, le dice: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué significa ese usa bien la palabra de verdad? Primero, para usar algo lo tengo que conocer. Segundo, tengo que entender cómo funciona. Y tercero, tengo que hacerlo. Entonces, Pablo le está diciendo exactamente lo mismo a Timoteo. Necesitamos creer en Dios y creer en su palabra, no en sus promesas. La parte más importante de la fe en el Señor Jesucristo es creer su palabra, creer sus mandamientos, creer lo que Él nos manda. ¿Por qué? Porque eso va a traer las añadiduras. El hecho de que yo crea las añadiduras puede ser una cuestión de confesión positiva, o de la ley de la atracción, que por ahí la andan promoviendo un montón, que son conceptos puramente humanistas, pero eso no salva. Lo que salva es el señorío de Cristo, y el señorío de Cristo implica mi obediencia. Y vamos a seguir, y miren este pasaje
que es impresionante. Este pasaje nos debería poner a pensar muchísimo y está en Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no simplemente es reconocer que hay un Dios. Es que si yo reconozco que hay un Dios, la respuesta a ese reconocer que hay un Dios debería ser mi obediencia, mi sujeción a Dios. No usar a Dios como mi mensajero o mi cajero automático o el Santa Claus regalón que solo me tiene que dar todo lo que yo le pida, sino que ¿qué pide Él de nosotros? Que hagamos misericordia y justicia. ¿Y qué es justicia? Poner por obra su palabra. O sea, por donde quiera, si abrimos nuestros ojos y somos realmente honestos en cuanto a la palabra de Dios y a lo que la palabra de Dios dice, vamos a encontrar que no se trata de la vida del creyente, se trata en primer lugar de obediencia, y esa obediencia es transformacional de nuestro corazón. Lo que el Señor quiere no es salvar en este momento, no es salvar nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Lo que Él quiere es salvar nuestras almas. Y la sanidad del alma viene de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Que no pensemos como piensa el mundo, que no busquemos lo que busca el mundo, sino que nosotros nos renovemos por la palabra de Dios en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Tener fe en Dios. Y hoy vamos a ver 3 cosas que significan eso, por lo menos. Tener fe en Dios es amarlo. Juan capítulo 14, para comenzar, Mateo 22, 36 al 40. La palabra de Dios dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y se lo están preguntando a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, tener fe en Dios es cumplir sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos implica amarlo. Amarlo no es una emoción. Amarlo va de la mano con la decisión de la obediencia. Por eso en otro pasaje que repite esta misma escena, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿amamos a Dios por quien Dios es o amamos a Dios por las cosas que Él hace por nosotros? Como sanarnos, hacer milagros, proveernos, darnos éxito, darnos buenos negocios, promovernos. ¿Por qué amamos realmente a Dios? Porque hemos comprendido que Dios es el ser superior, nuestro creador, nuestro hacedor, el que cuida de nosotros, pero que también manda. Es una pregunta que nos tenemos que contestar, porque yo oigo mucha gente, o he oído en mi vida mucha gente que dice, es que yo amo a Dios, porque Dios me prospera, porque Dios me guarda, porque Dios me hizo este milagro. Pero cuando Dios no hace esos milagros, cuando Dios no prospera como ellos quieren, o cuando Dios no contesta las oraciones como ellos quieren que sea contestada, ¿siguen amando a Dios? Porque si el amor es una sube y baja, entonces ese no es amor. Esas son emociones, y el amor no es una emoción, el amor es una decisión, una convicción, un carácter. Si no, no fuera un mandamiento. Si el amor fuera una emoción, no sería un mandamiento. El amor es un mandamiento porque es una convicción, una decisión, una certeza, un carácter que está dispuesto a la obediencia. El que me ama, dice Juan capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
No dice el que tiene el cumplimiento de las promesas, ese es el que me ama. No. El que me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La primera pregunta, después más bien la segunda pregunta, después de la primera, que es, ¿realmente estoy amando a Dios por quien es Dios o lo estoy amando por las cosas que hace por mí y me da? Es la primera pregunta que tengo que responder. La segunda pregunta que necesito responder es, si verdaderamente amo a Dios por quien Él es, mi prioridad, el centro de mi vida, mi meta, es obedecer sus mandamientos. Eso es tener fe en Dios. Lo demás es esperanza o confesión positiva. Pero si no estoy comprometido en la obediencia, necesito trabajar en ello y entender la importancia de la obediencia como parte del amor a Dios. Está bien agradecerle al Señor y amarlo por lo que Él hace por nosotros, pero más que por ello, la palabra de Dios nos dice que lo amemos obedeciendo sus mandamientos. No se trata de subir las manos y cantar cuando estamos en la iglesia, un canto bonito y decirle al Señor que lo amamos. El amor se manifiesta en obras de todo. Si vamos a primera versículos del 4 al 8, cuando define el amor, todas son acciones, nada es sentimientos, nada son emociones, todas son acciones, y acciones que son resultado de una decisión que es resultado de un pensamiento. Entonces, amar a Dios es una convicción, una decisión que se pone en práctica a través de obedecer sus mandamientos. Pero si yo digo que amo a Dios y no perdono, cuando el perdonar es un mandamiento, ¿estoy realmente amando a Dios? Si digo que amo a Dios y no diezmo y ofrendo, como dice la palabra, ¿estoy realmente amando a Dios? ¿O estoy amando más el dinero? ¿O estoy amando más mi ego de no perdonar y más el dinero y la codicia que diezmar y ofrendar? O si yo digo que amo a Dios, pero no me congrego sistemáticamente, no le doy prioridad a congregarme, ¿realmente lo estoy amando? Cuando la palabra de Dios dice que mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. O como dice en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Realmente amo a Dios si estoy desobedeciendo sus mandamientos de una manera intencional. Si en lugar de congregarme me voy al puerto, o si en lugar de congregarme me voy a divertir, entonces ¿dónde está mi corazón? Porque donde está mi tesoro está mi corazón. Y hoy, desgraciadamente, en este tiempo de pandemia o plandemia, como le quiera llamar, hemos visto que realmente en dónde está el corazón de mucha gente, porque nomás se terminó la posibilidad de que tuviéramos cultos en las iglesias. Una buena parte de la gente no la volvimos a ver en las transmisiones. Y aparte de eso, cuando abrieron nuevamente la movilidad los domingos, aún disminuyó todavía más. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos amando a Dios por quien es Dios o estamos amando a Dios por lo que Él nos da? ¿Estoy amando sus manos o estoy amando su corazón? El que ama su corazón busca su corazón. El que ama su corazón, el tiempo de oración realmente ya no es un tiempo de pedir. El tiempo de oración es un tiempo de conocerle, es un tiempo de alabarlo, es un tiempo de adorarlo, es un tiempo de buscar su presencia, no de pedir. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que Él ya sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Entonces, ¿realmente estoy amando a Dios obedeciendo sus mandamientos? ¿Creo en Dios obedeciendo sus mandamientos o solo esperando en sus promesas? Y solo recibiendo aliento, ánimo,
para pasar el temporal. Mire, en mi vida he visto muchos casos. He visto gente con mucha necesidad, que como tiene muchísima necesidad, ahí está buscando de Dios, ora, ayuna, lee la palabra, no deja de congregarse, etcétera, etcétera. Media vez Dios lo bendice y Dios resuelve esa situación y esa necesidad. Se desaparecieron de la oración y el ayuno, de la lectura de la palabra, de congregarse. Ya, es delicado. Principalmente teniendo enfrente lo que tenemos enfrente, que es la venida de Cristo. Y a eso se refiere la segunda característica de creer en Dios, de tener fe en Dios. Tener fe en Dios es poner nuestra mirada en la eternidad. Miren, hay una razón absolutamente lógica en esto. No necesitamos tener una revelación del Espíritu Santo para entenderlo. La vida terrenal, sin mucho, en el menor de los casos, pero suponiendo que todos llegáramos a eso, dura 100 años. Pero la vida eterna dura la eternidad. Entonces, ¿dónde debo poner mi mirada? ¿En la vida temporal de 100 años o en la vida eterna de una eternidad absoluta? Dice la palabra en Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿En qué contexto está diciendo que creamos en Dios? En el contexto de la vida eterna. Que entendamos que en la eternidad hay diferentes moradas. Si hay diferentes moradas, hay diferentes calidades. Y si hay diferentes calidades, hay también diferentes intensidades de eternidad. ¿En cuál quiere estar usted? ¿En la mínima, en la media o en la máxima? La máxima es la morada que va a habitar la novia de Cristo. Entonces, ¿en cuál? ¿A cuál aspiramos? Tenemos todo para aspirar a la mejor de todas las moradas, que es la morada de la novia, que en realidad va a ser la esposa. Esa es la mejor. ¿Por qué me voy a conformar con la mínima? ¿O por qué me voy a conformar con una intermedia cuando puedo alcanzar? Tengo todo, Dios ya me dio todo para alcanzar la máxima. Ya me dio al Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe, me fortalezca, me revele, me ayude en todas las cosas, me ayude para vivir la palabra, para ponerla por obra. Ya lo tengo. Lo tengo viviendo en mí. Tengo la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Y qué camino es el que alumbra? El camino hacia la eternidad, el camino hacia la vida eterna. Entonces, no seguirlo es realmente un desperdicio de nuestro tiempo. Es un desperdicio de nuestra vida. Es como los siervos de la parábola de los talentos. El Señor les dio los talentos para que negociaran. Y 2 lo hicieron, fueron diligentes e hicieron su mejor esfuerzo y obtuvieron el mejor premio. Pero uno no fue diligente y hasta lo que tenía le fue quitado. Y es lo que dice la palabra: nuestras obras van a ser juzgadas. Nuestras obras, nuestra obediencia, todo va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Dice la palabra que lo que sea madera, heno y hojarasca va a ser consumido. Y si bien la persona va a ser salva, lo va a hacer como por fuego. Y 2, dice
que nuestras obras también pueden ser oro, plata, piedras preciosas. Esas no pasan por fuego, sí, esas pasan por el fuego y permanecen, y esas reciben recompensa. Y déjeme decirle algo que creo en mi corazón, porque la palabra de Dios lo dice en Malaquías 3, del 1 al 3, y dice que Él es fuego purificador y que Él se sentará en el atrio a limpiar a los sacerdotes. Y recuerde que todos los creyentes somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que ese juicio que dice que va a comenzar por la casa de Dios es el juicio que va a venir a evaluar nuestra vida como creyentes. Si nuestra vida fue buscar las cosas, las añadiduras, o si nuestra vida fue buscar el reino de Dios y su justicia. Y el juicio, que no es un juicio de muerte, pero sí es un juicio de evaluación, de prueba de cómo está realmente nuestro corazón, ese es el que está por venir. Si no, ya ha comenzado, y yo creo que ya en alguna medida ya comenzó. Estamos en el tiempo en el que el Señor viene a purificar su iglesia, en el que el Señor viene como jabón de lavadores y como fuego purificador a limpiar a su novia para presentársela a sí misma, una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Así que necesitamos prepararnos teniendo la verdadera fe en el Señor, porque hay pseudo fe. Hay una pseudo fe que le cree a Dios por las promesas, pero no le cree por los mandamientos. Ya lo he mencionado en muchas oportunidades. Le creemos a Dios por prosperidad económica, pero no le creemos para diezmar. Le creemos a Dios por bendición para nuestras vidas y por el perdón de nuestros pecados, pero no estamos dispuestos a perdonar. Le creemos a Dios por su amor hacia nosotros, pero no amamos. No le creemos para amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿realmente tenemos fe o es una pseudo fe? ¿Qué es lo que una buena medida de dónde podemos estar nosotros? Revisemos nuestra Biblia y revisemos qué es lo que subrayamos. Si tenemos subrayadas todas las promesas, de hecho ahora ya ni siquiera hay necesidad de subrayarlas porque hay una Biblia de promesas. O estamos subrayando los mandamientos, o estamos subrayando aquellas cosas que nos falta hacer. Yo le aseguro que si saliera una promesa de mandamiento, una Biblia de mandamientos, nadie la compraría. O casi nadie. ¿Pero por qué sale una Biblia de promesas? Porque ese sí es negocio. ¿Por qué tanta literatura cristiana motivacional el día de hoy? Porque eso sí es negocio. Y eso es lo que anda buscando toda la gente. Pero libros de santidad, libros de obediencia, esos no. De esos no hay muchos. Eso habla de nuestro corazón. Detrás de qué andamos. Yo no digo que Dios no bendiga, por supuesto que bendice si ahí están las promesas. Pero la condicional de las promesas es la obediencia. Una cosa es que Dios me bendiga, otra cosa es que Dios me apruebe. ¿Sí? Ojo, no tiene que ver una cosa con la otra. Y le puedo poner un caso, el caso de Ciro, que encontramos en el libro de Jeremías o Isaías, en el libro de Jeremías. Ciro bendijo al pueblo de Israel para que saliera del exilio en Babilonia y reconstruyera el templo. Perdón, no es en Jeremías, es en el segundo libro de Crónicas. Dios bendice Ciro bendice a Israel. Y Dios había bendecido previamente a Ciro siendo un gobernante impío, dándole todos los reinos del mundo. Y Ciro lo reconoce. Ciro reconoce que él era rey por
por la bendición de Dios, porque Dios así lo había determinado, y porque Dios así lo había determinado, Él deja ir a los israelitas a reconstruir Jerusalén y el templo, y les da materiales y órdenes a todos los de alrededor para que no los molestaran, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo bendijo grandemente. Pero seguramente Ciro no es salvo. ¿Por qué? Porque era un adorador de otros ídolos. Porque aunque reconoció que él era el rey más grande en todo el planeta en ese tiempo, y que lo era por Dios, no reconoció su señorío. La pregunta es, ¿estamos reconociendo el señorío de Cristo en nosotros? Poniendo nuestra mirada en la eternidad. Dice también la palabra en Hebreos 12. Ojo. Y aquí está lo de poner nuestra mirada en la eternidad y lo de la obediencia, de santificarnos. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojo, es un mandamiento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo, el objetivo del Padre, la voluntad del Padre para con cada uno de los que nos ha salvado. Como lo dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, es que lleguemos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. No que seamos ricos, famosos, con buenas posiciones, exitosos, populares, etc. No, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Todo lo demás, vuelta, son añadiduras. No quiere decir que esté mal. Lo mal es que pongamos nuestro corazón en eso en lugar de en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y hoy en el cristianismo hay muchísima gente que está detrás de las añadiduras y no detrás del reino de Dios y su justicia. Y eso va a tener consecuencias eternas. No solo tiene consecuencias terrenales, tiene consecuencias eternas, porque la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces necesitamos enfocarnos, mis hermanos. Ahora tenemos tiempo, desechando todas esas cosas. Pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en la obediencia, pongamos nuestra mirada en la santidad, y todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. Sigamos leyendo en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y el pecado, déjeme decirle, en la medida en la que usted y yo vamos caminando en el proceso de la santificación, en el proceso de la obediencia, el Señor va a ir mostrando muchos más pecados de los que nosotros nos imaginamos que hay en nuestro corazón. El libro de Cantares dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides, y que una mosca arruina el perfume del perfumista. Hay muchas cosas en nuestro corazón que quizás no las hemos visto como pecado. Hay mucha gente que no ve el chisme como pecado, la murmuración o el juicio o la acusación o la envidia o la vanidad, porque la espiritualizan, entre comillas, ¿verdad? Le buscan una salida en la palabra, aunque sea fuera de contexto, para justificarlo. Pero a algunos a la envidia le llaman deseo de superación, a algunos a la codicia le llaman prosperidad, a algunos al chisme le llaman comunicación, o decírselo a la iglesia,
sin pasar por el proceso de primero decírselo a la persona y después llevar testigos. No, se saltan y espiritualizando. Es que hay que decírselo a la iglesia, no, primero había que decírselo al otro. Y así sucesivamente. Encontramos un montón de contradicciones o de espiritualizaciones del pecado en nuestras vidas, que al final son justificaciones para mantenernos en el pecado. Y el pecado va muchísimo más allá de las cosas que son evidentes en los 10 mandamientos. Para algunos el pecado son solo los 10 mandamientos, para otros son los 10 mandamientos y algunas otras 20 cosas. Y la verdad es que el pecado tiene infinidad de manifestaciones. El pecado más grande es el no hacer la voluntad de Dios. De hecho, la palabra pecado, ojo con esta definición o este concepto. La palabra pecado en la antigüedad, el vocablo que se usa en la Biblia en el idioma hebreo o en el griego para traducirse al español pecado, es una palabra que significaba errar el blanco. Y esta palabra viene del ámbito de la guerra. Los arqueros de los ejércitos eran entrenados a lanzar flechas y obviamente había un círculo al cual había que pegarle y pegarle en el centro, como es todavía ahora, ¿va? En el tiro al blanco. Entonces, cuando uno de los arqueros fallaba en pegar al centro, se decía que había pecado. Y esa palabra fue llevada a la Biblia, queriendo significar ¿qué? Queriendo significar nuestra falla en hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y nos lo enseña Jesús en Juan capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el verdadero pecado es no hacer la voluntad de Dios. Tampoco lo quiero asustar en el sentido de que usted no va a ser salvo si usted cree en el Señor Jesucristo y de veras de convicción y de corazón le entregó su vida a Cristo. Usted es salvo, pero en la eternidad la palabra de Dios nos enseña que en la eternidad hay muchas moradas y solo le voy a hablar de dos en este momento. Juan capítulo 3, versículo 3, dice que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero Juan 3:5 dice: para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere? Para ver el reino de Dios, para ser salvo, necesito nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Pero para entrar al reino, para vivir en esa eternidad plena, necesito nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué quiere decir nacer del agua y del Espíritu? De la palabra y de la transformación que el Espíritu obra en nosotros, de la renovación de nuestra mente que nos lleva a la obediencia. Recuérdese que antes de conocer a Cristo éramos hijos de desobediencia. Él nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Y el reino de la luz, ¿qué es? Es los hijos de obediencia. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16 dice: como hijos obedientes sean santos, como yo soy santo. Entonces, ¿dónde quiero estar? ¿Quiero ver el reino? ¿O quiero entrar al reino? ¿Quiero vivir en la Nueva Jerusalén o fuera de la Nueva Jerusalén? En la Nueva Jerusalén vive la novia. Fuera de la Nueva Jerusalén viven los demás salvos, que no llegaron a alcanzar o no se fijaron en el objetivo de ser cada día la novia. Mire, no hay un modelo perfecto. Y el Señor no nos va a evaluar por la perfección, nos va a evaluar por el enfoque y por el esfuerzo. Y eso lo dice claramente la parábola de los talentos. A cada uno le dio según su capacidad. Y al que le dio 5,
obviamente le demandó más. Al que le dio 3 le demandó sobre lo que le dio, y al que le dio 1, o 2 era el segundo, al que le dio 1 le demandó sobre 1. O sea, tampoco el Señor está esperando una perfección absoluta. Recordemos lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de qué tan perfecto soy, se trata de cuál es mi objetivo, en dónde tengo puesta mi mirada. ¿Tengo mi mirada en el reino de Dios y su justicia, o tengo mi mirada en las añadiduras? ¿Estoy caminando cada día de mi vida para que el reino de Dios y su justicia se manifiesten más y mejor en mi vida, o simplemente eso no me importa y lo único que me importa es prosperar, tener éxito, vivir bien, que el Señor haga milagros, que me sane, que esto, que el otro, pero no estoy caminando hacia esa meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo? Y Pablo lo dice muy claramente, no que ya lo haya alcanzado. Imagínense Pablo, dice al final de su vida, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea, estamos siguiendo detrás de esa meta, de que Cristo ya no viva yo, sino Cristo realmente viva en mí. Y no solo en teoría, no solo porque ya Él vino a vivir a mi corazón, no, sino que mi vida, los hechos de mi vida, cuando Pablo dice ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, estaba diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quien se manifiesta en los actos de mi vida, quien se manifiesta en mis pensamientos, en mis decisiones, es Cristo. Entonces, ¿dónde estamos parados, mis amados? Este puede ser un tema que no nos guste, porque hoy la palabra santidad, obediencia, eso pareciera que es legalista, radical, no me acuerdo la otra palabra, fundamentalista, y lo dicen en sentido peyorativo, pero déjeme decirle que eso es lo que dice la palabra de Dios, y deberíamos ser personas radicales, personas enfocadas y personas bien paradas sobre los fundamentos de la fe, porque eso es lo que nos va a garantizar la mejor eternidad posible. Lo que los demás digan, ese es un problema para ellos, no es un problema para usted, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque dentro de la iglesia habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de darse gusto con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, que amarán a Dios un poquitito, pero se amarán más a sí mismos. Así que en nuestras manos está la decisión de si vamos a seguir ese camino de la santidad, que no es fácil, no es fácil, pero es glorioso. Eso sí se lo puedo garantizar. Que no es fácil, no, pero es glorioso. Ese camino de la santidad es el que verdaderamente nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es esa libertad? Es que voy a ser libre del ego. El causante de todos mis problemas no es el vecino, no es mi pareja, no es la familia, no es el pastor, no es el jefe, no es el dueño de la empresa o el presidente. El autor de todos mis problemas y mi peor enemigo soy yo mismo, ese yo que vive en mí, que quiere darse placer, que quiere darse gusto, que quiere que le acaricien el ego para sentirse bien. Ese es mi peor enemigo, y a esos y a combatir a ese mi peor enemigo es a lo que soy mandado como hijo de Dios. La palabra dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la meta.
Ese verdaderamente creer en Dios es ser su discípulo. Tener fe en Dios es estar enfocado en ser su discípulo. Y la clave de ser su discípulo es esa negación del yo. Y lo dice Pablo también muy claramente, o lo escribe Pablo guiado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al último versículo del capítulo, dice: yo con mi mente, con mi corazón quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos combatir? Esa ley en nuestros miembros. Y hoy todo el mundo exterior y aún muchos segmentos dentro de la cristiandad, en lugar de ayudarnos a crucificar a ese miserable que vive dentro de mí, a esa parte de mi corazón que es engañosa y perversa más que todas las cosas, a ese yo, lo exalta. Hoy mucho de la cristiandad es usted tiene que tener éxito, usted tiene que tener una buena economía, usted tiene que tener bendiciones a montones, y la espiritualidad, ¿dónde se queda? Hoy, ¿quiere usted un termómetro? O sea, para que vea que no me lo estoy inventando. ¿Quiere usted un termómetro? Analícese. Y analice a su alrededor, a los cristianos que conoce. Tienen dos opciones. Ponemos enfrente de ellos dos opciones. Un taller de cómo hacer dinero, o un taller de cómo ser santo. ¿A dónde cree que va a estar la mayor cantidad de asistentes? Y todavía se lo voy a poner un poquito más dramático. Un seminario de principios de Dios para tener bendición económica. Costo 200 quetzales por persona. Otro seminario, cómo ser santo. Costo 0. ¿A dónde va a ir la gente? ¿A dónde va a ir? Muy bien, mis amados hermanos. Creer en Dios es obedecerle y obedecer toda su palabra. No es solamente creer en sus promesas, es creer en sus mandamientos. También busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Vamos a terminar esta transmisión orando y bendiciendo su vida, pidiéndole perdón al Señor también porque nos hemos equivocado muchas veces en cuanto al camino que necesitamos seguir para con Él. Pero antes de que oremos, quisiera pedirle dos favores. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, entonces por favor compártala también con sus contactos en las redes sociales para que sea de bendición para ellos también. La segunda cosa es, tenemos a su disposición un canal de YouTube donde todas las enseñanzas que hemos dado sobre este tema y otros muchos temas para edificar, consolar y exhortar su vida pueden ser vistos de nuevo. Solo necesita suscribirse al canal. Está a nombre de Gustavo Bianchi y ahí están disponibles. Todas las prédicas están agrupadas por tema. Usted puede buscar ahí el tema que le interese e incluso compartirlas con sus contactos que lo necesiten también. Ayúdenos suscribiéndose al canal, bendíganos suscribiéndose al canal, y el canal va a ser de bendición para ustedes con toda seguridad. Ahí están las prédicas, incluida esta, va a estar más tarde, ya con el bosquejo incluido, para que si usted la quiere volver a ver, ahí le puede dar seguimiento junto con el bosquejo de la enseñanza. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Primeramente, Padre, pidiéndote perdón porque muchas veces en nuestra vida, Señor, te hemos seguido a ti por las añadiduras y no por quien tú eres, el Dios Todopoderoso, el Padre bueno, misericordioso, pero también, Señor,
el Padre que manda, el Padre que instruye, que enseña y a quien debemos seguir en sus instrucciones, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces te hemos visto como un Santa Claus regalón en lugar de verte como el Dios de todo el universo, el que manda, Señor, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Perdónanos, Señor, límpianos de esa maldad, de esa tendencia, Señor, y te pedimos que a partir de este momento nuestras vidas sean enfocadas, Señor, en la obediencia a tu palabra y en llegar a la estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo para ser tu novia o la novia de Cristo en la eternidad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. E igualmente, Señor, en esta hora levantamos delante del trono de tu gracia a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestras familias, pidiéndote, mi Dios todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, Señor, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando y sacando de la cárcel a los que todavía están prisioneros, Señor, en pensamientos contrarios a ti y en cadenas de opresión que el enemigo de nuestras almas haya puesto sobre ellos, Señor. Padre, suple cada necesidad, fortalece al que está debilitado, levanta al que está caído, Señor. Cambia toda tristeza, miedo, lamento, frustración, estrés, angustia y cualquier emoción negativa, Señor, en nuestros corazones, derramando tu manto de alegría y tu óleo de gozo, Señor. Y te pedimos también que esta noche nos des a todos un descanso reparador y que mañana, Señor, nuestras energías hayan sido renovadas para enfrentar los retos y para hacer tus propósitos y tu voluntad en nuestro día, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor me los bendiga, que tengan una linda noche, un abrazo para todos y esperamos vernos mañana a las 8 de la noche para otra enseñanza vistiendo a la novia para nuestra mejor eternidad. Que el Señor me los bendiga, un abrazo para todos y que tengan un lindo día mañana y una linda noche hoy. Bendiciones.